Sigamos entonces ahora, amigos, con lo que es la conferencia, que como decía, para mí también es una gran excusa para reencontrarme con grandes amigos. Antes me encontré con David Cangá y ahora voy a tener la oportunidad de encontrarme con mi otro amigo David, en este caso Parceriza, que hace rato que no teníamos la oportunidad de encontrarnos así en vivo y en directo, y él va a estar a disposición, literalmente, es así, a disposición de las preguntas que ustedes quieran estar generando, así que en estos 40 minutos, que es el tiempo de conferencia de David, pues la invitación es directamente a que ustedes hagan preguntas y ahí iremos armando el tema. Pero ante todo, pues paso a saludarlo. David, amigo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Bueno, pues encantado de formar parte de este primer congreso de ciencias herméticas y de diferentes talentos en todo el mundo, ¿no? Bien, que venimos desde tempranito y todavía seguimos más hasta más tarde. Y la propuesta que David nos está haciendo, como decía, es que ustedes generen preguntas que David pueda ir respondiendo, o sea que aquí el tema lo van a estar armando ustedes en realidad. Así que bueno, la invitación es, como les decía, a que empiecen ya a hacer las preguntas. Y ya tenemos la primera, ¿eh? Bueno, ya tenemos más de una. Pero te hago la primera. Aparte, casualmente, bueno, dentro de tus tareas, vos también sos astrólogo. Digo, coincide con, tiene continuidad con la conferencia anterior que estábamos hablando de astrología. Exactamente. Y casualmente acá hay una pregunta que tiene que ver con eso. Y yo te la hago, vos respondela, y en algún punto, si es necesario, pues también entro en juego yo. Bueno, la están haciendo los dos. Acá dice, ¿qué relación? Esto lo pregunta Braulio Sade. Dice, ¿qué relación tiene la astrología y la filosofía para crear tu realidad? La filosofía y la astrología. Bueno, es Así que la, es. astrolo- la astrología es una ciencia, por mucho que se diga que no está demostrado, desde luego es algo que deja una huella indeleble a todos los niveles, influye a nivel físico, a nivel de constitución de la persona, a nivel de personalidad sobre todo. Entonces, bueno, la astrología es una herramienta, es una ciencia y sobre todo es una forma de también sociabilizarse, de conocerse mejor entre las personas y creo que sobre todo es una herramienta psicológica muy importante. Bien, aquí agregar, digamos. Sí, yo si me permites, Cristian, Sí, sí, sí. tengo elaborado una lista de preguntas de personas que insistentemente me hacen siempre las mismas preguntas. Ah, buenísimo también. Bueno, te hago una preguntita más que está circulando por acá por el chat, así ya te doy paso a esas preguntas que ya tenés preparadas. Mirá, Ok. acá nos está preguntando Diego Villena, dice, bueno, es una pregunta a futuro, así que vos verás si la puedes responder o no. Él está hablando de un proyecto que tenías, supuestamente, digo, porque yo no tengo información, de hacer un libro junto con David Cangá. Y está preguntando si o si lo tenés en planes o no. Pues de momento no, lo que sí hicimos ya yo acepté una participación de David Kanga en mi último libro, Conspiración Anunnaki, en donde él hablaba extensamente sobre el desarrollo de los acontecimientos sobre el diluvio universal. Entonces, bueno, ahí sí hubo ya una participación suya, pero no hemos pactado nada por ahora de escribir ninguna obra futura, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo, seguramente, si es que ese el destino de los astros, ¿no? Tomando esta cuestión que decíamos astrológica. Bueno, David, en lo que van haciéndose preguntas también por aquí, las vamos intercalando con esas que vos ya tenés preparadas, que la gente que te sigue, pues te va haciendo, y acá hay un espacio donde poder responderlas. Sí, mira, la pregunta más recurrente siempre es la misma. Tema Nibiru. ¿Mm? Lógicamente es un tema que popularizó Zecharia Sitchin y que yo también popularicé en su momento a través de mi saga de los Anunnaki, ¿no? Pero claro, con el paso del tiempo ya he dicho muchas veces que los investigadores pues vamos avanzando, vamos accediendo a nuevas fuentes de información y ahí es cuando tenemos que decir, bueno, hasta aquí. ¿Mm? Y en este caso, sobre Nibiru tengo que decir hasta aquí.
Porque realmente no existe ninguna tableta sumeria que diga que Nibiru sea el planeta de origen de estos seres, de estos Anunnaki, ni tampoco que Nibiru sea un astro que viaja más allá de la órbita de Plutón cada 3.600 años. No hay nada de eso en las tablillas. Cuando se le preguntaba a Sitchin, él simplemente evadía la respuesta. Siguiente pregunta. Eso es lo que contestaba. Entonces, bueno, claro, él se sustentaba para esta teoría de Nibiru en lo que se haya expuesto en la tablilla VA243. Esa tablilla dice, literalmente, pues va con un grabado, acompañada por un grabado con un dios y su siervo. Simplemente pone el nombre de este dios, supuestamente Duxiga, y Iliad, que es un nombre personal del siervo de este dios. No hay más. Y además, tampoco ha habido nadie con un mínimo peso histórico ni académico que sostenga que esta tablilla, el VA243, sea considerada un documento astronómico. Tampoco hace ninguna referencia a Nibiru o un planeta con una órbita elíptica. Bueno, incluso hay que decir también que el señor Sitchin comete el error de asociar la famosa unidad de medida mesopotámica, el SAR, que son 3.000, la cifra 3.600. Todo lo mezcla con su Nibiru. Bueno, el tema es que confundió esta unidad de medida que, como digo, usaban los sumerios en absolutamente todo. Esta cifra aparece en muchísimos textos. Por ejemplo, Ziusudra, Noé, fabrica una embarcación a través de 3 multiplicado por 3.600 unidades de asfalto. El barco de Noé, a su vez, tiene una superficie de 3.600 metros cuadrados. Incluso hoy en día seguimos usando esta unidad de medida, en geografía sobre todo, los 3.600 segundos que componen un grado. Pero Sitchin lo que hizo fue asociar cada vez que veía esta cifra con los 3.600 años de órbita que tardaría Nibiru en entrar y salir de nuestro sistema solar, causando con ello unos cataclismos. Luego hablaremos de cuál es la verdadera razón de esos cataclismos, que eso sí es cierto que se dieron. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó con este señor? Pues que creó una leyenda en torno a este Nibiru, todo un referente apocalíptico, muy, muy sugerente, pero desde luego no hay ningún fundamento para considerarlo como tal. Lo que sí hay en las tablillas, siendo, si somos realistas, objetivos, lo que sí hay en las tablillas es el nombre del planeta del que son originarios los Anunnaki, que es Duku, D-U-K-U, que significa montículo o montaña sagrada, y que Parkes ubica dentro del sistema maya en las Pléyades. El término real al que se refería Sitchin como Nibiru, el término era Nefheru, que en Egipto hace referencia al dios Horus. Anton Parkes, el autor francés, descubrió a través de textos caldeos y egipcios que mucho antes de la fundación de Babilonia, existía entre Marte y Júpiter un gran astro llamado Mulge. Mulge sería algo así como la estrella negra o el maestro del infierno. En un momento dado, Mulge estalla, luego vamos a postular algunas posibilidades para averiguar la causa, pero el caso es que parece que, teniendo en cuenta que Mulge tendría un tamaño de unos 65.000 kilómetros, o sea, más grande que Saturno, pues claro, estamos hablando de algo absolutamente excepcional a nivel cósmico, a nivel de nuestro sistema solar, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué vestigios quedarían de Mulge? Pues, lógicamente, el actual cinturón de asteroides que ocuparía un radio de 3 UA, 3 unidades astronómicas, unos 450 millones de kilómetros. Una vez que explota Mulge, ¿cuál se supone que sería su satélite? Que en ese caso quedaría descolocado de su órbita natural. Pues Venus. Venus, que en la cultura egipcia era Horus, llamado también Nefheru. Nibiru es Venus, no es nada más que eso. Cuando Mulge estalla, se supone que genera una onda de choque tan brutal que lanza a su satélite Venus fuera de la órbita por la que se desplazaba, con lo cual parece que Venus estuvo mucho tiempo causando graves cataclismos en la Tierra por mantenerse en órbita de riesgo de colisión con nosotros. Otra cosa que hay que decir, el Venus que hoy conocemos probablemente es muy diferente del Venus que quedó inyectado después de esa explosión. ¿Por qué?
por lo visto, habría incorporado en su masa mucho material fragmentario de Mulge. O sea que tendría muchas características diferentes. Por eso insisto en que los estudios de Parkes son muchísimo más coherentes para explicar por qué para la cultura egipcia era tan importante Venus. Esta importancia de este astro, también conocido como el lucero del alba, la estrella de la mañana, y toda su asociación mitológica con Horus. Entonces, bueno, no sabría qué más añadir, simplemente decir que el término Dukku era muy importante para los dioses sumerios y hay muchas terrazas y templos mesopotámicos que llevan ese nombre, el Dukku o Dukku, porque ellos, como tú también sabrás, Cristian, tenían el modus operandi, la costumbre de levantar ciudades siguiendo un patrón matemático, o sea, un patrón a escala del mapa celeste. Entonces, bueno, no sé, yo creo que con esto ya he respondido un poco el tema de Nibiru, porque cada vez me encuentro siempre, pues, mensajes diciendo, señor Parcerisa, Nibiru se acerca. Digo, bueno, es que ya hace tiempo que lo tenemos aquí al lado, coge un telescopio y lo vas a ver, es Venus. Así es. Bueno, así de controversial, digamos, lo que estás exponiendo, también es un tema que tiene bastante polémica, y ahora que es una de las preguntas que están haciendo aquí, y es, ¿cuál es la relación, si es que la hay, y digamos tu investigación, con Lucifer, Enki y Jesús? Si son de un mismo linaje o no, y esto lo está preguntando Marilyn Cárdenas. Bueno, hay tantas asociaciones de dioses, de entidades, que es muy difícil separar el trigo de la paja, identificar, coger ese hilo, empezar a tirar del hilo para encontrar cuál es la identidad real de cada ser, ¿no? Por ejemplo, yo hasta ahora pues defendía que Satán pues, podría ser el mismísimo Enki. Hay otros investigadores que dicen que no, que Satanás era el mismo Enlil, adoptando doble rol, Yahvé Satanás. Entonces, bueno, Lucifer sí aparece mucho más claro que tendría una vinculación con Enki. Al fin y al cabo también se distingue varias interpretaciones. Satán podría tener muchísimos significados, por ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, adversario, enemigo, acusador, pero según Parkes tiene otra connotación Satán. Satán también sería el administrador territorial, vamos a decir algo así como el comandante. En ese momento estaría, digamos, gobernando ciertas regiones de la Tierra. Entonces... ahí te está llamando Enki. Ahí están los problemas del directo. Y lo bueno es que no puedo detenerlo. Ahí está Enki que te está llamando, casualmente. Sí. Vamos a desmontar el teléfono, que es lo más práctico. Entonces, bueno, después de esta interrupción, pues... nada, sigamos. A ver, vuelvo a decir, esto es un congreso en vivo en directo, e inclusive cuando haces un congreso en la presencial... Aprovecho para decir que vamos a publicar un vídeo con tomas falsas. Ah, bueno, sí, y ahí va a ir esta. Sí, porque, claro, siempre los investigadores damos una imagen de mucha seriedad, pero también tenemos sentido del humor. Es importante no olvidar eso. Entonces vamos a hacer algún día un vídeo exclusivamente con todos los momentos más divertidos. Y en algunos de ellos apareces tú, Cristian, no te rías tanto. Oh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien, digo, es parte del juego y como bien decías, se trata de divertirse. En sí mismo a veces los temas que uno trata son ya bastante engorrosos, y que si no le pones la emoción, pues digo, imagínate. Hay que ponerle un poco de humor también a las cosas, ¿eh? Si no, nos volveríamos demasiado rígidos. Exactamente. Bueno, mi amigo, acá hay otra preguntita que va ya de la mano también con el tema Anunnaki. Esta pregunta lo está haciendo Miguel Rodríguez y él está preguntando lo siguiente. Dice, ¿cuál es o era el alimento de los Anunnakis? Y dice, si puede ser que sea una mezcla entre nuestra energía y el oro monoatómico. Bueno, es una pregunta muy complicada porque, claro, hay varias razas diferentes. Los Anunnaki solamente son unos seres
creados en unos tanques artificiales, en unas matrices artificiales. Y lo he dicho muchas veces, parece que la cantidad exacta serían 1.500.000 y solamente habrían sobrevivido a la gran guerra que se produjo con los Kingu y a su llegada posterior a la Tierra, solamente habrían llegado 600 Anunnakis. No más. Luego podemos hablar de diferentes formas en las que ellos se fueron diseminando y fueron procreando, ¿no? Pero los Anunnaki como raza, no. O sea, no son una raza propiamente. La raza que había detrás, la raza que los había creado a ellos, eran los Usungal. Y estos, por lo visto, por lo que hemos podido recuperar a través de diferentes recuerdos que ha tenido Parkes, parece que se alimentaban básicamente, y tuvieron bastantes problemas para sobrevivir a su llegada a la Tierra, a través de plantaciones en la zona de las montañas Tauro en Turquía, a través de plantaciones de trigo y cebada. Básicamente era esa su dieta. Los que sí eran comedores de carne eran los Kingu, unos dracos de grandes proporciones, y que estos eran los eternos rivales de los Usungal. Pero luego hay un tercer elemento importante en su sistema de alimentación que tanto yo como David Kangá, como tú mismo conoces muy bien, que es precisamente pues, el alimento que les proporcionamos los seres humanos, que parece como que nos utilizan como pilas energéticas. O sea, es como que absorbe de nosotros un sustrato energético pero es un sustrato energético muy específico y que tiene que, digamos, ser proyectado a través de emociones muy nefastas. Emociones como es el sufrimiento. Realmente estamos hablando de que un tanto por ciento muy elevado de estas entidades serían como psicópatas. Que, digamos, es todo un tema, ¿verdad? Porque si nos ponemos a observar la realidad y cada vez lo que encontramos es más de ese estilo de emociones, pues habrá bastantes interrogantes, digamos, ¿no? Y empezando por el básico, hasta qué punto son provocadas, ¿no? Entendiendo que... Sí, parece que estamos metidos dentro de un juego, dentro de un tablero de ajedrez, ¿no? Estamos dentro de un juego, un gran juego. Bien, acá hay otra preguntita que la dejo a tu consideración también, y están preguntando si los Anunnakis y los Pleiadianos son lo mismo. O sea, si provienen del mismo lugar. No, eso lo estuvimos comentando el otro día con esta terapeuta madrileña, que ahora estamos grabando bastantes videoprogramas, porque es una persona que tiene mucho que decir, Sola Imsa. Entonces, Sola Imsa, pues, nos Perdón, comentaba. que estuvo hace un ratito acá, ¿eh? Ya estuvo ella por acá. Digo, ya estuvo por acá. Sí, lo sé. Sí. No he tenido ocasión de ver su intervención, pero me imagino que habrá sido interesantísimo porque es una persona realmente, pues bueno, hace muchos años que se dedica a estas cuestiones. Entonces, mira, ya me he olvidado de la pregunta. Si los Pleiadianos y los Anunnakis, ¿cuál es la relación? ¿Son lo mismo o no? ¿O cuál es la relación? Sí, claro, lógicamente es absurdo decir, bueno, como son de las Pléyades, todos son esos pleiadianos rubios, nórdicos, como son los de la constelación de Draco, todos son dragones. Bueno, esto desde luego es generalizar, pero bastante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la magnitud de las distancias que hay, diferentes sistemas planetarios que puede albergar todas estas constelaciones, pues bueno, lógicamente no tiene nada que ver. Los Anunnaki vendrían precisamente de Dooku, que Dooku está dentro de un sistema maya, dentro de las Pléyades, pero luego, no sé si recuerdo mal, había seis soles diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí es complicadísimo, no tendría nada que ver en principio. Pleiadianos tal como los conocemos con los propios Anunnaki. Bien. Bueno, seguimos con las preguntas. No sé si vos tenés también alguna de esas que tenías preparados. Digo, adelante, ¿eh? Yo mientras estoy transmitiendo la que vamos viendo aquí en los comentarios. Bueno, aquí, sí. Añadiría una que se me ha hecho muchísimas veces, es si es cierto que Zecharia Sitchin no era arqueólogo. Entonces me preguntan, ¿cuáles eran entonces sus titulaciones académicas? Y yo, lógicamente, tengo que responder. Vamos a ver, este señor era ruso, creció en Palestina bajo el mandato británico y cursó sus estudios en la London School of Economics, o sea, era economista.
y desde luego que demostró ser bastante buen economista, porque ganó mucho dinero con sus libros. Pero, ¿qué es lo que nos decía en la cubierta de sus libros? Por ejemplo, en uno de ellos leemos: Sitchin pertenece a los pocos orientalistas de nuestro tiempo que saben leer las tablas de arcilla sumerias. Bueno, un señor que parece que en sus inicios colaboró con grandes periodistas en Israel y se le presentaba como un gran lingüista, un erudito de las lenguas muertas de Medio Oriente. Bueno, pero ha habido una serie de personas que han intentado bucear un poco más allá dentro de su currículum, tal como apunta el investigador experto en egiptología, el alemán Frank Dornenbusch. Dice que el señor Sitchin no era arqueólogo, sin embargo era presentado como un eminente economista especializado en lingüística sumeria. Pero el diploma obtenido por Sitchin incluía la especialidad en historia de la economía. Pero esta titulación, o sea, de estos estudios de historia de la economía, no se remontaban más allá del 1704. O sea que si tenemos que hablar de protohistoria, serviría de bastante poco este tipo de titulación. Sin embargo, bueno, parece que desde Israel Sitchin se codeó con la florinata del periodismo de la época y se le presentó con un currículum, pues en el que lógicamente, sin poder llegar a decir que fuese arqueólogo, siendo solo economista, lo hicieron pasar como un eminente lingüista, cuando no es así. Sobre todo cuando este señor tocaba temas de egiptología, que era dejaba bastante que desear. Entonces, bueno, simplemente mi respuesta es esta en torno a esta cuestión. El señor Sitchin parece que nos vamos llevando cada vez más sorpresas cuanto más indagamos en su pasado. Suele suceder a veces, ¿verdad? La primera impresión no siempre es la adecuada, digo, sobre todo en tu caso que le has puesto tinta al asunto, digamos. Para alguien como yo que realmente nunca me puse a estudiar la persona, pues la verdad no tengo mucha información. Y si en la tapa del libro dice tal o cual cuestión, la verdad no tengo elementos para revertirlo. Diferente es el caso tuyo, que has hecho ya toda esta investigación y lo tienes ahí al tanto. Bien. Sí, pero yo no tengo titulaciones académicas. Yo solamente soy un tornillo transmisor. Bueno, pero a ver, creer que porque tenés una titulación académica puede tener más o menos valor lo que digas, la verdad, eso es un pensar muy... No, el valor está en el trabajo. El valor está en el trabajo, por supuesto, y la dedicación. Además, una cuestión, la mejor experiencia se logra a través de la práctica, o sea, el verdadero saber lo lográs con la práctica, no con leer las cuestiones de un libro y capaz después nunca siquiera ejercerlo. Bien, acá tenemos a Blas Marco Alemán, que te pregunta, dentro de esta línea jerárquica, digamos, ¿quién estaría por encima de los Anunnaki si es que habría alguien? Y si es que habría una línea jerárquica, digamos, ¿no? Bueno, lógicamente, claro, yo, mira, creo que para responder esta pregunta la voy a mezclar con otra que tengo aquí preparada, porque con esto vamos a poder aclarar bastante. Es una persona que me pregunta, bueno, una persona no, varias personas. Dice, ¿quién controla realmente los gobiernos y quién está detrás de la élite? ¿Los Anunnaki, los reptilianos o qué razas? ¿Y dónde están ahora ocultos estos seres? Bueno, para responder esto, tenemos que entender en qué circunstancias llegaron estas razas a la Tierra. Los Ushumgal, o los grandes dragones, eran una raza que estaba en guerra con los Kingu, tal como he dicho antes. Esta otra raza que estaría, o sea, los habría creado a ellos. Los Kingu ya habían estado en Uras, la Tierra, hace miles de años antes de la llegada de los Ushumgal. Pero siguieron luego sus guerras aquí en la Tierra. Entonces, aquí las colonias de los Kingu fueron poco a poco destruidas por estos Ushumgal, que fueron ganando cada vez más terreno y supremacía. Se hicieron los amos del planeta Tierra. Los Ushumgal conjuntamente con los Anunna y los Nungal, otra variante muy parecida a los Anunna, pero con ciertas diferencias. Tuvieron problemas, como hemos comentado antes, en todos los procesos de cultivos para adaptarse a las condiciones de vida de la Tierra y llegaron, pues claro, eran exiliados de guerra, llegaron muy apaleados, entonces, bueno, también a nivel tecnológico escaseaban bastante, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho también, el tema de las plantaciones de trigo y de cebada en las montañas Tauro, en Turquía,
Llamaban a ese lugar el Karsaj. Desde ahí, precisamente, planificaron edificar en la llanura mesopotámica. La llanura mesopotámica, que es lo que significa precisamente Edén o Edín. Entonces, a lo largo de miles de años, los Usungal, junto con estos guerreros clones, los Anunna, crearon sociedades secretas, gobiernos poderosos con los que iban controlando desde las sombras a la humanidad. Hay que decir ya quién es quién dentro de los organigramas actuales, ¿no? Porque estas dos razas, Kingus y Usungal, son las que realmente siguen controlando a la humanidad desde el principio. Bueno, según nos dice Anton Parks, las fuerzas armadas angloamericanas, o sea, la norteamericana y la británica, están bajo el servicio de los Anunnaki. En cambio, los Kingu estarían controlados, los Kingu estarían detrás de los países nórdicos, como Alemania, por ejemplo. Claro, en varias ocasiones Parks se pregunta cómo es posible que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un tratado de paz entre Estados Unidos y Alemania. Bueno, ahí lo dejo. Sé que es un poco fuerte decir esto, pero la siguiente pregunta ahora sería, ¿y quién es más malo? ¿Los Kingu o los Usungal? Bueno, pues la respondo antes de que la pregunten. A ver, los Anunna, los Anunnaki y los Usungal serían como grandes estrategas, brillantes, maestros en el arte de la guerra, en crear conflictos y muertes. Y los Kingu quizás tendrían más fama de ser un poco más conciliadores, más negociadores, más diplomáticos, pero en el libro El secreto de la estrella oscura se extrae un dato terrorífico. Los Kingu comen carne humana y parece que este es un banquete que llevan alimentándose desde hace miles de años. Entonces, la gran pregunta aquí sería, ¿cuántos niños desaparecen al año en el mundo? A mí no me extrañaría nada que muchos de ellos vayan a parar a sus garras a través de diferentes redes clandestinas y no desvinculadas precisamente de grandes corporaciones gubernamentales. Entonces, bueno, no sé si con esto he respondido unas cuantas cosas o... Sí, respondido y abierto en realidad, ¿no? Porque con lo que estás diciendo se abren también muchos más líneas, ¿no?, de investigación e interrogantes, y la respuesta en sí misma es bastante fuerte también, digamos, ¿no? O sea... Bueno, esto, lógicamente, nos lo comenta Anton Parks, de que estas fuerzas armadas angloamericanas serían las que estarían controladas por los Anunnaki, ¿no? Y los países nórdicos por los Kingu, ¿no? Y claro, ¿a cuál peor? Bueno, sigamos con las preguntas, que acá hay más. Esta que creo que es cortita. Dice si tenés, Brian Espinosa, algún libro de JJ Benítez o de Castaneda, en su caso, para recomendar. Bueno, hace mucho tiempo que no sigo a Benítez, pero hace unos 10 años aproximadamente yo era un gran lector de Juanjo Benítez y, bueno, Los astronautas de Xavier quizás fue uno de los trabajos que más me marcó. Y prácticamente todos los libros relacionados con la figura de Jesús de Nazaret también me parecen muy interesantes. Pero bueno, no sé, hay muchos puntos ahora mismo en los que quizás no coincidiría tanto con sus teorías, pero me parece un investigador realmente notable y que ha hecho, bueno, tiene una trayectoria realmente impecable. Bien, bueno, sigamos con las preguntas. Acá hay otra. Esta cambia un poco el tema de lo que veníamos hablando, me parece, hasta ahora. Dice, me parece más del orden de lo paranormal. Te la pregunta Data BXL y dice, si sabes algo respecto de unas bolas negras del tamaño de una pelota de fútbol que pueden aparecer en diferentes lugares, incluso en casas. Y ella a su vez dice, mis hijas hace unos 4 años, cuando ellas tenían unos 10 y 11, estaban jugando en la cama y vieron una bola que cayó del techo de la casa del segundo piso, atravesando la cama, levantando la sábana y desapareció como si nada. Esto lo pregunta entonces Mario Galván, Data BXL. He oído algo sobre este tema. He oído algo de estas bolas misteriosas que aparecen y desaparecen, pero no... Hola, me parece que todavía ha sido.
No, acá estoy. Se Acá había estoy. difuminado Cristian. Es que estaba haciendo una práctica etérica, se congeló un segundito la cámara, entonces la conecté y la desconecté rápidamente. No, Bueno, no sabría qué decir. La verdad es que esto quizás esté relacionado con lo que en parapsicología se llama los aportes, ¿no? Y esto ya se conocía también en la época de Allan Kardec, del espiritismo, donde habían estos fenómenos. Incluso se ha llegado a ver, y esto va a sonar a película, pero es cierto, se ha llegado a ver en varias pruebas experimentales con parapsicología, un tren eléctrico fundirse con una pared y traspasarla. Estos son aportes, o sea, es desmaterialización. bueno, acá es el punto donde la ficción y la realidad se mezclan para, Ahí, ahí ya cada cual que interprete la causa. Nosotros vemos el efecto. exactamente, en este mundo aparte lleno de portales interdimensionales, pues, ¿no? Digamos. Bueno, acá hay otra preguntita de Endiun Maxi. Dice, ¿se sabe el motivo o finalidad de las abducciones por parte de los grises? ¿Se siguen produciendo abducciones o ya han sido vetadas por las razas que nos ayudan? Esto es lo que pregunta acá el amigo. Mm, ujú. Bueno, pues por lo que yo sé, se producen y más que nunca. O sea que el tema no es precisamente para, bueno, para tirar cohetes, vamos a decir, ¿no? Que decimos aquí en España. Entonces, bueno, cada día hay más casos, cada día hay más personas afectadas, incluso, pues, uno de los casos que últimamente yo he tenido ocasión de conocer es el de Alejandra Silvain, que hace muy poco publiqué en mi canal Rimble 35, pues una amplia entrevista a esta señora, Alejandra Silvain, que fue abducida a los 6 años de edad, fíjate, y sometida a unos experimentos pues muy traumáticos, muy duros. Le insertaron una varilla metálica por debajo, por la vagina, muy doloroso, espantoso. Esta persona quedó traumada por el resto de su vida. Y lo más interesante de su caso es que, aunque se ha realizado varias regresiones hipnóticas, ella es capaz de recordar conscientemente, o sea, mantiene el episodio perfectamente fresco en su memoria. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también es muy interesante porque nos explica, ¿no?, que fue raptada precisamente por grises y reptilianos a la vez. O sea, ahí los vemos a estas dos razas juntas, ¿no? Bueno, siempre es lo mismo, ¿eh? Realmente los grises, estos enanos, no son nada más que los títeres o los cumplidores, los ejecutores de las órdenes de estos reptilianos. Son los que van recopilando material genético para ir desarrollando híbridos, que esto es, al fin y al cabo, a fin de cuentas, lo que a ellos les interesa. Crear una especie de diferentes razas mezclando nuestra genética. Aquí la gran pregunta sería precisamente qué es lo que contiene nuestro ADN humano, cuál es la multipluralidad genética que están buscando en nosotros, que tanto les interese. Y ahora, pues bueno, hay diferentes fuentes que nos dicen que, cosa que a mí no me parece nada desleñable, es que seamos el resultado de más de 20 y pico razas, más de 20 y pico especies cósmicas, ¿no? O sea que el ser humano sería un banco, una gran biblioteca genética de la que se servirían estos seres para sus finalidades. Bien, vuelvo a decir, acá es el punto donde ese mundo que parece de cuentos y fantasías se empieza a tornar algo bastante Espantosamente escalofriante, real. escalofriante, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con las preguntas. Bueno, ya en un ratito, en 5 minutos, digo, creo que vamos a intentar responder las que están aquí. Luego de tu conferencia sigue, si no me equivoco, un amigo, que es Jesús Joffre, es el que estará dando conferencia luego de ti, así que en 5 minutos estamos con él. Y la otra pregunta acá nos pregunta algo que tiene que ver con la música. Esto lo pregunta JJ Vilches, no JJ Benítez. Dice, a lo mejor disfrazado, ¿no? Pero no, es más, quiero saber ese JJ quién es. Pero bueno, JJ Vilches. Dice, ¿qué opinión tenés acerca de la utilización de la música por parte de la elite como medio de masificación? Por ejemplo, dice la Beatlemanía.
Bueno, hemos tocado un tema que podríamos estar hablando horas. Es un tema del que a mí me toca la fibra muy directamente. Es muy posible que algún día incluso dedique toda una conferencia entera a esta cuestión. O sea, con esto ya te estoy diciendo que es una pregunta particularmente interesante para mí, porque yo soy de los que más defiende la idea de que nos están bombardeando a nivel de ondas vibracionales a través de la música, que lógicamente pues lo que quieren es despertar en el ser humano la parte más denigrante, la parte más salvaje, más, digamos, más relacionada con ese lado del cerebro reptil, el cerebro reptiliano, que es la agresividad, la violencia, la supervivencia, y también, pues bueno, hacernos caer en un estado de decadencia permanente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se han hecho ya varios experimentos, con plantas incluso, etcétera, etcétera. Es un tema amplísimo. Yo estoy convencido de que la élite, los Illuminati, llamémosle pues diferentes términos, están detrás de esto, no es nada casual. Cogen una serie de jóvenes, chicos o chicas, da igual, y los someten ya desde pequeños a una serie de torturas sistemáticas para dividir, para fragmentar su personalidad en varias, y de esto ya hay una extensa documentación que Esto es lo que me pareció para muy aquel que le, para aquel que le resulte algo muy de ciencia ficción, que consulte un poco de dónde viene todo esto, que viene ya de los nazis, de la operación Paperclip, que se apropiaron de estos experimentos, del profesor Joseph Mengele, que fue uno de los grandes descubridores de cómo funciona la mente humana al ser sometida a diversas torturas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando está el tema de que podríamos hablar del proyecto Monarca, podríamos hablar del proyecto MKUltra, y podríamos hablar de que en un momento dado la mente humana puede ser efectivamente programada a través de una fragmentación en 7, 8, incluso más niveles, y programable cada uno de ellos para una función específica. Una mujer la pueden programar para prostituirse a nivel político, diplomático, a un hombre lo pueden programar para ser un asesino. Entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones militares y dentro de él servicios de espionaje muy importantes, ¿no? Entonces, la música forma parte de todo esto. Simplemente con esto ya creo que nos extenderíamos muchísimo más. Sí, digo, simplemente como para redondear lo que decías, lo primero que me viene a la mente con esto que mencionabas es el asesinato de Kennedy. Digo, de entrada fue como lo primero que me vino a la mente considerando todo lo que se jugó ahí y el desconocimiento, como despertarse de un estado hipnótico de la persona que fue acusada, digamos, ¿no? Fue como que me vino así como ese flash. Bueno, te puedo asegurar que si tuviéramos que responder todas las preguntas que todavía están pendientes, pues tendríamos que estar una horita más, y sabemos que en esa horita más habría tantas preguntas para estar una horita más y así. Lamentablemente, o por suerte, a veces también como es, lo corto y bueno, 2 veces bueno, entonces han quedado muchas preguntas en el tintero. Ofrecer las disculpas de escaso a quienes no se le haya podido responder, pero las tendremos en cuenta para otro momento, como para poder ir haciéndolas. Así que de mi parte, David, te agradezco muchísimo este reencuentro, que como te decía, que el Congreso haya sido la excusa para eso. Desearte obviamente lo mejor, siempre, sabes que te tengo un aprecio bastante especial, has sido una de las primeras personas con las que yo me he conectado, así que bueno, sí. eso siempre te estaré agradecido, así que bueno, mil gracias por tu participación. Muchas gracias, amigo, nos vemos. Bien, ha sido David Parceriza contestando preguntas y respuestas de varios de ustedes, así que bueno, realmente uno de esos pocos o esos lujos que a veces es difícil hacer, ya que no siempre están generados sus espacios.